expectantes, estamos ilusionados, estamos con muchas ganas que llegue el 9 de noviembre. Expectantes también porque parece ser que el gobierno español ahora se lo ha vuelto a tomar en serio. Al principio parecía que quería desprestigiar este nuevo 9N, quería desprestigiarlo diciendo que era una consulta de feria, pero vemos que ha empezado a entrarle los nervios de nuevo y ahora está otra vez intentando buscar una manera de impugnar esta consulta. Pero estamos muy ilusionados y con muchas ganas que llegue el 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre sin duda iremos a votar. Es el elemento clave, es decir, en todo este proceso de independencia, en este proceso de soberanía, es un proceso que arranca desde abajo, arranca desde las clases populares, a través, en principio, de la entidad que yo represento, que es la Asamblea Nacional Catalana, pero también de otras entidades, como Cultural y otras muchas entidades, y es un proceso que viene a través de la gente, de lo que acostumbramos a llamar la fuerza de la gente. Es la fuerza de la gente la que ha hecho impulsar el cambio político. Hemos pasado de un proyecto de pacto fiscal, de un gobierno autonómico, hemos pasado a una Generalitat con ideas soberanistas y que trabaja para la independencia. Los partidos políticos, hasta el momento, ha habido un pequeño temblor ahora hace unos días, pero hasta el momento creo que han hecho bastante bien su labor, los partidos que llamamos soberanistas, los partidos que están a favor de la consulta. Creo que vieron claramente lo que el pueblo quería. Y como tienen que hacer los políticos, que es lo que tendrían que hacer siempre, es ponerse al lado del pueblo, porque son los representantes de ese pueblo. Esto creo que ya el presidente Mas ya lo hizo en su momento al convocar elecciones anticipadas en noviembre de 2012 y luego se llegaron a producir pactos que nadie creía que fueran posibles, como el de la fecha y la pregunta. O sea, este 9 de noviembre y la pregunta, que se consensuó entre 6 partidos completamente diferentes, con ideologías muy dispares. El 9 de noviembre nosotros iremos a votar. Si el Estado español pues no ha impugnado esta votación, no habrá más problema y por lo tanto tendremos, creo que habrá unas 6.000 y pico de mesas abiertas. Todo está preparado, hay cerca de 40.000 voluntarios dispuestos digamos, a hacer las funciones que tengan que hacer en estas mesas. Hay funcionarios también de los ayuntamientos voluntarios para hacer su función y la gente pues iremos a votar. Desde la Asamblea lo que queremos hacer de esta jornada, aparte de una jornada de movilización democrática, es una jornada de denuncia del Estado español y de su involución democrática. Por lo tanto, estamos estudiando una denuncia política, no jurídica, sino una denuncia política, la cual podamos firmar todas las personas que vayamos a votar, podamos firmar esta denuncia política y esta denuncia la enviaremos, la tramitaremos a las instancias internacionales como la ONU, el Tribunal de la Haya o la Unión Europea. Pasa el 9 de noviembre, esto no se ha acabado, ni mucho menos. Nosotros contemplamos este 9 de noviembre, lo hemos dicho, como una primera vuelta de lo que serán unas elecciones anticipadas, muy importante, una primera vuelta muy importante, como todas las elecciones es muy importante la primera vuelta, por lo tanto interesa que vayamos mucha gente a votar, más allá del resultado, que haya mucha participación, y luego encararemos ya esta segunda vuelta, que serían estas elecciones anticipadas, que desde la Asamblea hemos pedido que sean antes de 3 meses. Hasta el momento, desde la Asamblea tampoco no hemos hablado de candidaturas porque en estos momentos es un punto de desunión entre los partidos. Es decir, nosotros ahora buscamos la unión entre todos. Por lo tanto, hablar de candidaturas ahora es desunir. Hablaremos a partir del 10, pero está muy claro porque en la hoja de ruta de la Asamblea sí lo tenemos especificado y es una hoja de ruta aprobada en Asamblea General. Nosotros apostamos por una candidatura única que llamamos candidatura de país, que no hay que confundir con una candidatura que sea una suma de siglas de partidos. No es esto lo que propone la Asamblea. La Asamblea propone una candidatura de país, es decir, con gente, con políticos, evidentemente, pero también con personas relevantes de la sociedad civil, que evidentemente no es una candidatura que sirva para mandar 4 años, sino que es una candidatura que tiene que afrontar la transición a la independencia. Nik uste dut garrantzitsuena kasu honetan dela, eta guk sarean ere garrantzia handia jartzen dugu hortan, prozesu herritar bat izan dela. Hainbat arrazoien akumulazio batetik eta estatuaren
kontrako jarrera batetik, herri bat altxatzea lortu dute, eta herria izan da prozesu aurrera eraman duena. Orduan, guk hortik ateratzen dugun ondorio nagusia da, prozesu independentista bat aurrera eraman ahal izateko ezinbestekoa dela herri bat martxan izatea.